Ya estamos de regreso, vamos a volver a emprender un nuevo viaje, pero con un tema que nos vincula aquí, con nuestra comunidad y con esta situación que se ha planteado esta semana, pero que viene siendo un reclamo permanente de muchos vecinos y vecinas de la comunidad ante la emisión lógica que producen las plantas de secado en Justiniano Pozzi, ubicadas sobre la zona del Boulevard Paulón y pegaditas a nuestra zona urbana con el sobrevuelo de esta granja, esta mezcla de polvillo que llega a muchas viviendas. Y queríamos conocer si esto afectaba o no, o de qué manera acompañaba algunos procesos respiratorios con complicaciones, generando alergias. Por eso tenemos ya hoy presente a un médico alergista, un especialista que trabaja desde hace 30 años aquí en Justiniano Pozzi, a través de su presencia en Pozzi Salud, a quienes le agradecemos la gentileza, pero además es docente del Hospital de Clínicas en Córdoba Capital. Por eso ya le estamos dando la bienvenida al doctor Guillermo Lucena. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, doctor, muchas gracias por estar hoy aquí presente con un tema puntual que introducía, que tiene que ver con la afección en relación a este producto que sobrevuela, es una granza, una mezcla de polvillo. ¿Cómo afecta esto a nuestro organismo, estas pequeñas partículas y de qué manera llegan a nuestra salud? Bueno, como primera medida, me gustaría contarles que todas las enfermedades respiratorias en alergia, principalmente lo que pueda ser la rinitis y el asma, tienen que ver con una respuesta del organismo anómala a sustancias que son normalmente consideradas como no patógenas. Es decir, cuando viene una bacteria e invade el cuerpo o un virus como el coronavirus e invade el organismo, ese virus va a infectar las células y este organismo se va a defender de la mejor manera que pueda, generando una inflamación que en este caso lo protegerá del agente invasor. Para el caso de los alérgenos, en general, para llegar después en particular a lo que me pregunta el periodista, voy a decir que como concepto la reacción alérgica es una respuesta que en vez de beneficiar al cuerpo para sacar un patógeno, esa misma respuesta o esa inflamación es la enfermedad que se genera frente a un elemento no patógeno, como pueden ser los ácaros del polvo de casa, como pueden ser hongos anemófilos, como pueden ser pólenes, o en este caso el polvillo que se genera por el procesado y por el almacenado de los granos, principalmente en vuestro medio, ahí en la zona de Justiniano Pozzi, se refiere a lo que es el acopio de maíz, de trigo y por sobre todo la soja. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es la reacción orgánica ante este ingreso? ¿Cómo afecta a nuestro organismo y cuáles son las variables de posibles enfermedades? La aspiración genera un depósito en las mucosas de estas sustancias, tanto de los polvillos como de los hongos, y esto genera en los pacientes que están predispuestos, hay una predisposición que está programada genéticamente en cada individuo para ser alérgico. Luego se genera algo que nosotros llamamos epigenética, que es quiénes de estos pacientes que tienen una predisposición efectivamente van a desarrollar una respuesta o una inflamación como respuesta a estos antígenos. Y esto es la relación que tiene todo enfermo alergológico con el medio ambiente. Eh, Imagínate que no es lo mismo una persona que pueda estar predispuesta a hacer un asma o a hacer una rinitis alérgica y que viva en el centro de Córdoba o de Rosario, en donde no hay cercanía con ningún silo Claro. o con estos antígenos, en donde puede haber eh, alguna dispersión de lo que es el polvo de soja o el polvillo del trigo o del maíz, pero es minúsculo en comparación con lo que puede sufrir una persona que vive 3 cuadras de la cooperativa, Claro, donde sí. se almacenan estos granos masivamente. Entonces, la enorme dosis de aspiración va a generar una inflamación en estos pacientes predispuestos. Muchos de ellos ya tienen respuestas alérgicas a los alergenos comunes, por ejemplo, dermatofagoides, que es un ácaro del polvo de casa, o Blomia tropicalis, que es otro ácaro,
o Ormodedrum o Alternaria, que son hongos que comúnmente pueden producir estos síntomas, o la mezcla de pólenes, porque nosotros estamos Claro. hablando de una cascarilla que deriva directamente de la semilla, pero lo habitual es que los pacientes alérgicos y los pacientes alérgicos de la zona puedan ser alérgicos o son alérgicos a los pólenes de las gramíneas y a los pólenes de los árboles. ¿Cuál es el rol del profesional de la salud ante esta situación? ¿Y qué prima habitualmente? Porque entendemos que muchas veces lo económico se lleva apuesta a la salud humana. Bueno, eso es, a ver, hay distintas instancias. Nosotros que somos médicos de consultorio, nos toca enfrentarnos con el resultado Claro, con el resultado del problema, tanto en enfermedades alergológicas como en las enfermedades de tipo de lo que es el resultado de una exposición crónica o aguda a los agrotóxicos. Yo trabajo hace 30 años en la zona y me ha tocado atender diversos pacientes con todo el espectro, digamos, desde pacientes que antes han sufrido toxicidad directa por el manejo directo del material, hasta pacientes que simplemente han estado en zonas donde hay acopio de estos agrotóxicos, hasta pacientes que personas que se dedican a aplicarlos, personas que están sentadas en el mosquito aplicador claro. de estos productos, hasta las personas que simplemente viven en una pequeña comunidad cerca de un silo o al lado de un campo en donde estos productos se aplican. Y yo creo que lo más grave de las enfermedades por agrotóxicos o de las consecuencias de los agrotóxicos no las veo yo. Las ven los hematólogos con las Claro. leucemias y las ven los oncólogos con los cánceres. A mí me toca ver más que todo enfermos respiratorios, que ellos son los pacientes que tienen digamos, la mala suerte de tener que respirarse estas partículas. Pero bueno, es parten de como una especie de predisposición propia sumado a una sobreexposición. No es lo mismo vivir a 3 cuadras de la Claro. cooperativa que vivir en una gran ciudad en donde, digamos, en general, una persona, digamos, averiguar los porcentajes de sensibilización y de enfermedad severa, llamemos por el nombre, con asma bronquial, con rinitis, Eso. por polvo de cereales. También tenía que ver en los galpones viejos, este polvo de cereales tenía que ver, porque bueno, en otras épocas también se acopiaba de otra forma y Sí, demás. Entonces, tiene que ver, digamos, con los mismos ácaros que se crean que se generan y se crían en la mismísima humedad de la semilla, por más que quieran secarlos y demás. Al momento de secarlo, lo que se hace es poner a volar todos estos antígenos que están junto con la cascarilla de la semilla. Todo lo que tenga impacto medioambiental tiene la posibilidad de poder acotarse, reducirse y hasta sacarse. Es decir, claro. de la misma, digamos, todo lo que es el manejo del medio ambiente y de lo que constituye el medio en el que nosotros nos movemos, tiene que ser cuidado y con la misma presión o fuerza con la que una fábrica no puede tirar un desecho químico en el lecho de un río, Ujú. bueno, cada una de las actividades comerciales tiene que ir ajustándose a, a prácticas o Claro. protocolos que puedan proteger el ambiente en el cual esa unidad, digamos, unidad industrial o de producción o comercial está inserta. Bien. Sea no solamente relacionada con un silo, sino sea de la actividad que sea. Sí. Eso el mundo va tendiendo a eso. No sé si lo va a hacer suficientemente rápido como para que el mundo no se acabe, pero bueno, el desafío es que eso lo pueden ir haciendo. Igual eso no forma parte del espectro de acciones que nuestros políticos nos deben. Sí. Nosotros en el consultorio, yo por lo pronto, los pacientes, digamos, tienen enfermedades respiratorias y a veces severas ocasionadas por estos antígenos y Sí. estos alergenos. Y son enfermedades graves y el asma es una enfermedad que tiene un impacto muy importante en la vida cotidiana de
de las personas, invalidando para hacer desde una actividad física exigente, en Sí. donde solamente algunas personas lo podrán eh, sufrir, hasta lo más cotidiano y no poder ni siquiera ir a trabajar, porque bueno, la dificultad respiratoria es importante. Y hasta cosas más banales que parece que no tendrían tanto impacto, como por ejemplo una rinitis, pero Claro. bueno, uno tiene al tener la nariz bloqueada, obstruida y sin la capacidad de Mm. funcionar y vivir estornudando y bueno, y mojando muchos pañuelos, eh, también se genera un problema para el paciente que puede ser social y bueno, y de la calidad de vida. A ver, uno trabaja toda su vida para tener una mejor calidad de vida, comprar un aire acondicionado, tener tal o cual sillón confortable y después, bueno, las cuestiones relacionadas con la salud pueden impactar negativamente mucho más fuerte que cualquier sillón cómodo que uno pueda tener. Yo trabajo en la ciudad también, en la ciudad de Córdoba, y en la ciudad de Córdoba los agentes causales quizás tengan una distinta proporción en cuanto a la cantidad de veces que aparece un paciente alérgico a cosas que son de la ciudad, en Claro. relación a una diferencia con un paciente que pueda ser de la zona y que pueda tener más frecuentemente reacciones alérgicas a lo que habitualmente se maneja en la zona, tanto laboralmente si es un empleado de alguna empresa de este tipo, como si simplemente es una persona que vive en una localidad de estas características. Bien. No, está claro, doctor. Más allá del pueblo o la ciudad, está claro que como sociedad deberemos de cambiar nuestra forma de producir, de alimentarnos, para atender una mejor salud, ¿no? Es el desafío, supongo, para nuestros políticos. Doctor, Creo que tiene las manos, encima estamos en medio, todo cobra otra relevancia sí. en función de la pandemia actual del COVID, entonces, bueno, a veces estas cosas en medio de un problema que aparece como más abrumador, es más valiente de parte de ustedes seguir tomando conciencia, o ustedes brindándole la conciencia a la población sobre estos temas que no dejan en ningún momento de suceder, por más que nos preocupemos si llegó o no llegó el embarque último de las vacunas Sí. o de la primera o de la segunda dosis para el COVID. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo y lo volveremos a convocar cuando sea el momento de volver a hablar de la salud, ¿eh? Muy amable. Quedo a sus órdenes, muchísimas gracias por invitarme. El doctor Guillermo Lucena, un médico alergista que trabaja desde hace muchísimos años en la región, a través del trabajo en Pose Salud, lo hemos podido contactar, también profesor auxiliar del Hospital de Clínicas en Córdoba. Bueno, desde la docencia y desde la sapiencia, con tantos años en relación a este tema, lo convocamos por una cuestión concreta que es ocuparnos de lo que ocurre en nuestra comunidad con la emisión de estas partículas, esta granza, este polvillo y de cómo eso afecta a nuestra salud, más allá de las cuestiones que tengan que ver con las estrategias para mitigar el impacto que recae sobre quienes vivimos en este tipo de comunidades. Cerramos con este capítulo, pero pronto volveremos a estar charlando de cuestiones vinculadas a la salud de todos y de todas.